hemos estado estudiando semanas atrás el libro de Gálatas, cuyos mensajes puedes encontrar en nuestras redes en YouTube y en Facebook. Voy a leer algunos de los títulos de los primeros mensajes de Gálatas para que se ubiquen los que quieren tener la serie de mensajes de Gálatas. Comenzamos, el primer mensaje se llama así, titula así, lo puede buscar así, Introducción a los Gálatas, solo Cristo. El segundo fue basado también en capítulo 1 de Gálatas, las convicciones, que eso va de Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. El tercer mensaje fue transformación por el evangelio y compañerismo en el evangelio, también igualmente en el capítulo 1 de Gálatas. El cuarto fue una lección para aprender, basado en el capítulo 2, los primeros versículos del libro de Gálatas. Y así pueden ver posteriormente a esos mensajes otros más, de los cuales hemos estado estudiando, aprendiendo de Dios. Y hoy quiero que veamos en el capítulo 6 de Gálatas. Hace años, un joven cristiano, después de tratar de ocultar su pecado delante de los hombres, porque delante de Dios no se puede, lo reconoció ante la iglesia. Era evidente su dolor, era evidente su pena. Las lágrimas caían por sus mejillas, mientras decía a los hermanos, perdónenme. Al ver su quebranto, su dolor, su tristeza, los hermanos, uno a uno, también comenzaron a llorar. Fue un momento doloroso para todos. Ahora él necesitaba restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, Dios nos llamó del mundo, un mundo lleno de pecado, un mundo que cada vez se aleja más de Dios y sus principios y ve de acuerdo a sus propios medidas de lo que es bueno, cuando Dios muestra otra cosa. Pero sacados de ese mundo de oscuridad y de tinieblas y llamados a la luz, a ser un pueblo especial de Dios, este pueblo aún está compuesto por personas que pueden caer en pecado. Ahora, Dios lo sabe, pero Dios no lo justifica. Para Dios el pecado es pecado. Cométalo quien lo cometa. Así lo cometa el misionero, así lo cometa el pastor que ha estado luchando por la iglesia, predicando aquí y allá, esforzándose. Si él lo comete, es pecado también delante de Dios y Dios emite un juicio sobre el pecado. Entonces, aquí no estamos viendo como que el pecado es algo pequeño, más bien estamos viendo la responsabilidad de la iglesia frente a alguien que pecó. Dice versículo 1, hermanos, está llamando al grupo de la iglesia,
que debe haber esa unidad. Una de las cosas que Dios quiere que crezcan entre nosotros es la comunión. ¿Qué es comunión? La relación entre nosotros. En esa relación a veces se presentarán dificultades, diferencias, pero preciso es allí donde Dios quiera que crezcamos, donde aprendamos a tolerar, a perdonar, a ceder un poco a veces a nuestros pensamientos, no a principios bíblicos, jamás no, a principios bíblicos no, pero hay cosas que son personales y que nosotros consideramos que deben ser así porque nosotros lo consideramos así, no porque la Biblia lo enseñe. Y frente a esas cosas, en ocasiones tendremos que ceder algo. Y dice, hermanos, nosotros somos llamados, nosotros somos responsables, los hermanos, no los líderes, los pastores, los hermanos. Si tú eres creyente, entonces para ti es este versículo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Entonces para ti es, si te está diciendo, hermanos, ¿yo qué soy? Hijo de Dios y hago parte de una comunidad cristiana, entonces a mí es este versículo, para mí es. Hay dos problemas frente al pecado. Si ustedes se acuerdan de Corintios, un caso grave que hay de pecado, había un pecado allí expresado y era el pecado de la indiferencia. ¿Se acuerdan? Ustedes no han hecho nada. Alguien ha caído en un pecado grave y ustedes, como si nada hubiera pasado, se envanecieron. Es como la teoría de él verá, es él, es la vida, yo no tengo nada que ver con él. Eso es cosa de él. Frente a la comunidad cristiana no aplica. Cuando hay pecados graves, afectan el cuerpo de Cristo, que es compuesto por los creyentes. Por lo tanto, es como si a ti te doliera un dedo fuertemente y vieras que se está poniendo morado y tú dijeras, ay, dejémoslo, no pasa nada, es ese dedito nomás. No, no lo haríamos, ¿verdad? Porque hace parte de nuestro cuerpo y cada uno de los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, uno de los problemas, pecados que hay de parte de la iglesia frente a hermanos que han caído en pecado, puede ser la indiferencia. Pero por otro lado está el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Las acusaciones. Hermano, y con esa cara que tienes, hermanito, ay, que no, ay, qué terrible. El que menos corre vuela. Ay, ¿quién lo ve? Ay, tan lindo ese, tan hermoso. Hablamos y nos recreamos. Es como si nos deleitara que él cayó en pecado. Es como si nos sintiéramos contentos. Es como si nos recreáramos en eso. Entonces, eso también es pecado. Entonces, hay dos problemas, pero aquí está diciendo Dios, hagan algo. Aquí en este versículo, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido, este sorprendido es, tal vez no es una persona que lleva una vida de pecado, sino que ha caído en un pecado específico. Algo ha sucedido. No menciona qué pecado. Podemos pensar en algo relacionado con la sexualidad, pero no lo dice. Fuere sorprendido en alguna falta. La palabra falta habla de una caída. Y frente a eso, veíamos que hay dos problemas de los hermanos frente a un pecado. Es lo dijimos ahorita, la indiferencia. Y la otra es las acusaciones. Pero también hay dos problemas frente a los creyentes cuando pecan. Hay creyentes que cuando pecan se aíslan. Dicen, yo por allá, no vuelve o simplemente no dice, sino que lo hace, no regresa. No quiere estar allá porque no le nace, porque no siente, cuando sabemos
que el estar aquí o allá no debe ser porque yo siento o dejo de sentir, sino porque Dios lo dice y punto. Y si Dios lo dice, eso hay que hacerlo. Pero muchas veces obramos de acuerdo a emociones. Dios no quiere que nuestra vida sea movida por emociones, sino por convicciones. Pero frente al pecado, entonces pueden haber el que se aísla. Listo, se aisló. ¿Es de Dios esto? No. Pero también puede ser el que no se aísla, el que se sigue congregando, está en pecado y se congrega y va porque no quiere que nadie le esté diciendo nada para aparentar estar bien y que nadie lo moleste. Entonces, más bien no me aíslo, estoy allá, pero sigo en mi pecado. ¿Está bien eso? Tampoco. Entonces, no se aísla, pero no se ha arrepentido. Sin perder la cita de Gálatas, los que quieran acompañarme, si no quieres, puedes quedarte escuchando al Salmo 51. Dice David, después de haber pecado, caído en un grave pecado, dice versículo 3, 51:3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay algo importante para el que cae. Debe haber un verdadero arrepentimiento. Y una de las características del verdadero arrepentimiento es sentirse mal por el pecado. Hace días, hace tiempos, hablaba con alguien acerca de su condición espiritual y cuando le dije, ¿por qué lo dejó de hacer? Mencionaba otras cosas. Por conveniencia, porque no me sentía bien, porque qué bueno hubiera sido escuchar a esa persona, lo dejé de hacer porque Dios colocó una carga tan fuerte en mi corazón. Me sentía tan sucio, me sentía tan indigno del Señor que ya no quería seguir ahí. ¿Ven la diferencia? Ustedes encuentran a veces personas, novios que están en fornicación, que dejan, se separan y dicen, es que no me entendí con él. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? No me entendí con él. Eso no es arrepentimiento. Pero cuando esa persona dice, lo dejé de hacer porque Dios colocó una carga tan grande en mi corazón, cada que iba a estar con él, sabía que estaba tan sucio, si es un hombre, o tan sucia, si es una mujer, que tenía este peso que no me dejaba en paz ni tranquilo, por lo tanto le dije, ya nomás no aguanto, no puedo seguir con usted porque esa carga tan grande que Dios ha colocado, no la resisto. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso es lo que debe estar presente en un proceso de restauración. No puede haber una sanidad del pecado en que se ha caído si ese pecado no se convierte en no ha sido convertido en una carga para mí. Entonces dice, versículo 3 al final, mi pecado está siempre delante de mí. Mira el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo, Señor. Eso es lo que debe sentir el creyente. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu. Se siente que no hay gozo, se siente cargado o cargada, se siente mal, no puede esperar hasta mañana, ya quiere dejar de hacerlo hoy mismo. Es un proceso que hay. Entonces, por un lado, frente a una restauración, debe haber la atención de la iglesia, pero también por el otro lado, debe haber un buen proceso de arrepentimiento en el corazón del que cayó. Bueno, pero dice, vosotros que sois, ¿quiénes deben participar? Los espirituales. Bueno, entonces usted llegó a la iglesia allá a Galacia, a los hermanos Gálatas, y vieron esto, y entonces todos los hermanos dijeron, se levantaron la mano y dijeron, yo entonces cuenten conmigo porque yo soy espiritual. Y el otro, cuenten conmigo porque yo soy espiritual. Si eso dijéramos y proclamáramos,
eso fuera espiritual. Entonces, vosotros que sois espirituales, los espirituales no están proclamando a gran voz, soy espiritual. Pero el espiritual sentirá el deseo de ayudar al que ha caído. Es diferente acusar con el propósito como malo de recrearme en algo que sucedió, a acercarme para ayudar. Alguien se cayó y muchos de nosotros podemos estar. ¿Qué pasó con los de Corintio? El hermano estaba caído. ¿Y ellos cómo estaban? Todo está bien. Estaba mal. Pero ¿qué quiere Dios? Que vayamos y ayudemos a levantar. No para dar palmadas en el hombro diciendo no pasó nada, hermano, tranquilo, o hermana, no pasó. No, sí pasó. Sí se pecó. Sí se desagradó a Dios. Entonces no es decir no pasó, sí pasó, pero vamos a estar orando contigo. Vamos a estar acompañándote. Vamos a ayudar. Mínimo vamos a orar por ti. Y no queremos dejarte solo en esto. Entonces, Dios quiere la participación de la iglesia frente a algo así. Dios quiere utilizar a creyentes que podemos caer también. ¿Tú puedes caer en pecado? Sí, a creyentes que pueden caer a levantar a alguien que ha caído. Entonces, es dañina y perversa la murmuración. Cuidado, porque fácilmente caemos en eso. Hace muchos años visitaban a un joven quien había caído en pecado. Le estaba trabajando en un almacén y lo visitaba un hermano aparentemente muy maduro. El hermano le dijo, si supieran lo que están hablando de usted allá en la iglesia. No, todos esos hermanos hablan mal de usted. Es más, he escuchado a hermanos que quieren que usted no vuelva a la iglesia. Ese creyente había caído. ¿Les parece muy edificante esta visita? ¿Les parece maduro y espiritual? Si alguno fuere sorprendido en alguna caída, ustedes que son espirituales. ¿Quiénes son los espirituales entonces? Allí en Gálatas mismo 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que el espiritual es aquel que no está satisfaciendo continuamente los deseos de la carne. Atención, no está diciendo que no tiene deseos. Los pensamientos pueden llegar en un segundo, pero así mismo tienen que irse, porque no están bien que estén ahí. Usted puede sentir un deseo en un segundo, pero estar diciendo, Señor, sácalo, eso no está bien. Se fue. Entonces, no está satisfaciendo los deseos de la carne. Continuamente está buscando agradar a su Señor. No está andando continuamente en soberbia, en orgullo, en rencores, en amargura. ¿Quiénes son los espirituales? El que tiene el fruto del Espíritu, en el versículo 22 de Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los espirituales son personas que no pecan. Son creyentes que pecan, pero no son creyentes que continuamente están pecando. Sus vidas no son de continuo pecado. Pueden pecar, se pueden equivocar, pero no están continuamente en pecado. No están continuamente en la suciedad. La pregunta entonces entre Dios y tu persona es, ¿soy yo espiritual? Porque ese debe ser lo natural del Hijo de Dios. Soy espiritual.
Estoy continuamente dando rienda suelta a mis pasiones. Me recreo en pensamientos perversos. Veo a una mujer continuamente, diariamente estoy viendo mujeres muy bien vestidas, muy hermosas, muy lindas, y las estoy deseando en mi corazón continuamente. Esto sucede. Estoy teniendo conversaciones de doble sentido continuamente. Estoy cediendo frente al orgullo. Estoy cediendo frente a la ira continuamente. Estoy pecando con mis labios y en mi corazón. Entonces, usted es espiritual o no es espiritual. Y si no lo es, ¿qué va a hacer? Si no es espiritual, ¿qué va a hacer? Pero bueno, entonces, vosotros que sois espirituales. El espiritual está consciente de que puede caer, pero ¿quién lo sostiene? Dios. El espiritual está consciente de que hubo un pecado, que hay que hacer algo. Debe tener un corazón, tiene un corazón sensible a aquel que ha caído. Se acerca para ayudar, para consolar. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de los amigos de Job cómo lo animaron? ¿Alguien ha leído el libro de Job? ¿Se acuerdan cómo los amigos lo animaron? ¿Fue positivo para él? No, para nada. Y Gálatas nos habla de creyentes que tienen una afectación, una cercanía positiva hacia aquel que ha caído. En versículo, dice con espíritu, dice restaurarle, vosotros que sois espirituales, restaurarle. La palabra restaurar viene de remendar o reparar. Se utilizaba para cuando un hueso se salía de su lugar. ¿Qué le parece cuando un hueso sale de su lugar? Es que un dolor. Entonces, el proceso de restauración va a ser sin dolor o con dolor. Va a haber dolor. Pero es un dolor que tiene como fin estar bien. Eso. No es un dolor sin propósito, no es un masoquismo, no es colocarse usted látigo. Látigo, no es. Es un dolor necesario. Porque cuando usted cae en pecado, normalmente eso no queda en el silencio. Hay afectación. Hay personas que lo van a juzgar. Hay personas que lo van a criticar. Hay personas que le van a decir, usted es un hipócrita. Vean los evangélicos, por eso no voy a la iglesia. Hay personas que van a decirle cosas así. Y sin embargo, usted va a tener que persistir en el camino del Señor, pues porque es parte de su proceso. Hay hermanos con quienes usted tal vez tenía cercanía que se van a distanciar. Usted no puede echar la culpa a él de lo malo que pasa. Usted lo que tiene que pensar es necesario que pase este proceso. Él está actuando mal, pero él con Dios, yo voy en mi proceso. Cuando hay un hueso que se sale de su lugar, hay dolor. Pero el propósito del proceso médico, de lo que se haga, es que ese brazo que hoy duele, que hoy no puede utilizar, llegue a utilizarse como antes lo hacía. El proceso de restauración tiene que ir con fin a que este creyente que cayó vuelva a ser el que era antes en cuanto al servicio del Señor, en cuanto al camino del Señor. Pero esto no depende de los hermanos, depende de él, del que cayó, pero necesita el apoyo espiritual de los creyentes alrededor de él. Por eso dice, restaurarle. ¿Quién restaura? El hombre. El hombre restaura. El hombre sana. ¿Quién sana? Dios. Nosotros somos instrumentos. Dios quiere que nosotros seamos hermosos instrumentos de restauración, pero es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Pero ¿cómo hacerlo? Mire que es importante la actitud. ¿Con espíritu de qué? Versículo 1. Con espíritu de
Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es humildad, es amabilidad, es no venganza. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando voy a ayudar, cuando yo comienzo a acusar, es como si yo dijera, él cayó. Yo no caeré jamás en un pecado así. Él cayó, pero yo no. ¿Qué tal yo caer en eso? Él, porque es así. Yo no. Estoy sintiéndome como superior. Pero aquí dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No seas que tú también seas tentado. ¿Hace daño el pecado? ¿Pueden quedar consecuencias del pecado? Para siempre. ¿Quién recuerda el pecado de David? ¿Sí? Los que lo leemos podemos recordar el pecado de David. ¿Consecuencia? Sí. Su familia. Terribles, terribles consecuencias. Dice el versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas, las ofensas, los problemas, las dificultades, los procesos difíciles de otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea que hay una carga, un hermano está llevando una carga y yo me acerco para prestar un poco el hombro y ayudar un poco, ¿cierto? A sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué decía la ley cuando alguien caía, por ejemplo, en adulterio? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor se acercaron y le preguntaron, ¿qué haremos con esta mujer? Fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la ley nos manda apedrearla. Muy bien. La ley nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, si una persona caía en adulterio, una mujer caía en adulterio, tenían que apedrearse ¿quiénes? Los dos. Ese fue el error de ese momento. Presentaron solamente a la mujer. Pero bueno, tenía que apedrearse a la mujer y al hombre con quien cayó en pecado. A los dos. Pero aquí está diciendo que cuando un creyente cae en pecado debe ser apedreado. Richard dice que sí. Eso no es lo que está diciendo, ¿cierto? Porque antes estábamos bajo la ley. La ley demandaba obediencia para tener vida. Ahora, la vida que tenemos nosotros no es por la obediencia nuestra, sino es por la obra de Cristo. Es por lo que Cristo hizo en la cruz que tenemos vida. Pero ya que tenemos vida, Dios quiere nuestra obediencia. No para tener la salvación o conservarla, sino por causa de la salvación que Él nos ha entregado a través de Jesús. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué será la ley de Cristo? ¿Se acuerdan? Nuevo mandamiento os doy, que os améis. ¿Cómo nos amamos? Nos amamos cuando nos juzgamos. Nos amamos cuando hablamos mal del hermano o hermana con otros. Ay, ese hermano me saca la piedra. Es más, cada que voy a la iglesia, se me daña el día cuando lo veo. ¿Sí? ¿Es eso amor de Dios? Es la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo, que os améis unos a otros. Entonces, comencemos pensando, ¿hay alguien que tú sabes si ha pecado, que ha caído en pecado, que está frío, que está distante de la iglesia, que tal vez se está congregando, pero está en pecado? ¿Qué hay que hacer? Juzgarlo, hablar mal de él. ¿Hay que hacer algo o no? ¿O no hay que hacer nada? O dejarlo, porque es él. Cada uno con sus cosas, porque somos independientes. ¿Es eso? ¿Qué dice Dios?
Entonces dice versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Interesante, mire, cuando usted va al versículo 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero usted va al versículo 5 y dice que cada uno llevará. Entonces el que ve así dice, la Biblia se contradice, definitivamente se contradice. Pero el versículo 2 está hablando de los problemas, de las dificultades, de los procesos, como es el caso de la restauración, ayudar. El versículo 5 está hablando de mi responsabilidad con Dios. Dios me va a juzgar a mí, no por lo que el hermano hizo. No, es que yo caí en pecado y los hermanos no me ayudaron. Allá en el juicio, en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Allá en el tribunal de Cristo, Dios, el Señor diciéndome, yo excusándome y diciendo, es que yo caí en pecado porque es que allá en la iglesia no me prestaban atención. Es que yo caí en pecado y permanecí en pecado porque es que en la iglesia donde yo iba, el pastor y los líderes no hacían nada, no hacían nada. Eso es lo que está diciendo este versículo, está diciendo, usted es responsable por sus obras, por su pecado, por su vida espiritual. Usted es el responsable delante de Dios, no él o ella o ellos, usted. ¿Qué dice el versículo 5 otra vez? Porque cada uno llevará su propia carga. Cuidado frente a las responsabilidades que Dios nos da en su palabra. Yo soy el que las tengo delante de Dios. No hago esto por él o por ella. Lo hago porque tomo la decisión de reaccionar de esa manera. Cada uno llevará su propia carga. Y vamos a mirar una cita para finalizar, o dos citas tal vez, como un ejemplo de restauración. Allí en Corintios, seguramente en algún momento lo hemos mencionado, pero es oportuno leerlo otra vez. 1 Corintios 5. Versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, la madrastra, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos como inflados, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, tal pecado? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido a vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un creyente no se va a condenar por caer en pecado, pero el juicio de Dios puede caer sobre él, de tal manera que aún puede quitarle la vida, quitarle la salud, estar débil espiritualmente porque conserva el pecado en su vida. Y aquí llama el apóstol a la acción frente a un pecado. Y si el tal sea entregado a Satanás, es decir, sacado de la comunión de la iglesia. De la comunión, los que están en comunión en la iglesia están en una protección especial por Dios, sacado de esa protección especial, de esa comunión que hay en la iglesia, está expuesto al obrar de Satanás. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Perdió la salvación este creyente? No la perdió, pero tuvo graves consecuencias por su pecado. Graves consecuencias
por su pecado. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo actúa Dios frente al pecado? Radical, severo, fuerte. Así actúa Dios contra el pecado. Bueno, eso está diciendo Dios. Pero la historia no termina acá. La historia no termina acá. Vamos a 2 de Corintios. Cuando hablamos de restauración, miren que no estamos hablando de palmaditas, de decirle tranquilo hermanito, no pasó nada, sigamos adelante, sino que hay un pecado grave que se cometió, que afecta a la iglesia, que hizo daño. Esto va a causar dolor en el que cayó. Tal vez van a haber reprensiones. 2 de Corintios, capítulo 2. Pero eso significa que va en un proceso de restauración. Dice versículo 5, haciendo referencia del hermano de que estábamos leyendo ahora. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Mira el versículo 6, lo que pasó después de la carta de Pablo a los Corintios. Ya no estaban en silencio, ya hicieron algo. Versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué cosa? Perdonarle. ¿Y qué? Consolarle. Porque ya había pasado por un momento de dolor, había sido reprendido, había sido puesto aparte de la comunión de la iglesia, había pasado un momento de dolor en su corazón. Y ya que pasó ese tiempo y mostró verdadero arrepentimiento, que había carga en su corazón por ese pecado, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para esto os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque es experto el enemigo de Dios en utilizar un pecado y es como si le sacara filo por todo lado. Hace daño aquí, hace daño allá, hace daño allí, hace daño allá. Hace daño por todos lados. Hace daño al caerse en pecado, pero se puede hacer daño en la reacción de la iglesia frente al pecado y llevar a la iglesia a más pecado. Pero hay pecados tan graves, tan delicados que causan amargura, resentimiento y más pecado se suma. No, dice el versículo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿un cristiano puede caer en pecado? ¿Pierde su salvación? ¿Puede sufrir graves consecuencias por su pecado? ¿Habrá
dolor por ese pecado que se cometió. ¿Hablaremos mal de los hermanos cuando caigan en pecado? ¿Haremos murmuración? ¿Oraremos por los que han caído en pecado? ¿Quieres tú ser espiritual si has considerado que aún no lo eres? Ha llegado el tiempo de ser espirituales. Necesitamos hermanos y hermanas espirituales aquí en la iglesia. Por todo el mundo. El mundo está lleno de pecado. Y si adicionamos a creyentes, al mundo creyentes verdaderos en Dios, pero inmaduros, hablando los unos de los otros, haciéndose daño, murmurando. Entonces, este mundo en que está, si los que tenemos la luz la opacamos, si has caído en pecado, debe haber dolor por ese pecado, si se quiere tener una verdadera restauración. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por el amor que nos das, por la verdad de tu palabra. Señor, aunque las cosas a veces no son fáciles en la iglesia, no quisiéramos escuchar de nadie que caiga en pecado. Quisiéramos escuchar de hermanos que dicen quiero servir en este ministerio, en aquel. Quisiéramos escuchar de hermanos que dicen quiero aprender del Señor más. Quiero que hagamos una reunión en mi casa o quiero servir en esta área o quiero ayudar en aquello. Queremos escuchar cosas así, pero jamás queremos escuchar este hermano cayó en este pecado. Y a veces hermanos endurecidos en su pecado o tal vez que mostraban tanta bendición para la iglesia y que de pronto haya caído en pecado. Lloramos, nos lamentamos, sufrimos. Y Señor, tú sabes lo que la iglesia tuya ha sufrido a través de los años, no solamente la iglesia tuya en Calarcá, sino alrededor del mundo por hermanos que caen en pecado, unos aún distantes, unos aún lejanos, unos aún fríos. Y oramos para que tú obres, Señor, para que nos ayudes a nosotros a obrar de tal manera que seamos bendición, para que no nos convirtamos en verdugos de nuestros hermanos, sino en personas que ayudemos a llevar la carga, para que sin caer en empequeñecer el pecado, porque el pecado es pecado, estemos ofreciendo amor al caído. Oramos para que tu Espíritu sea obrando en nuestros corazones, y para que nos guardes de la murmuración entre nosotros, del hablar el mal los unos de los otros y de cumplir la ley de Cristo que dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Oramos por la restauración de nuestros hermanos y hermanas que han caído en pecado, sea el pecado en que se haya caído, y que pueda haber una verdadera restauración. Que tal como el hermano que leímos de Corintios fue restaurado a la comunión de la iglesia y seguramente quiso servir al Señor, a su Señor quien le restauró, seguramente quiso alabarlo y adorarlo apasionadamente después de tal experiencia, seguramente pudo enseñar a otros hermanos de cómo no caer en pecado, de cómo él sufrió, de cómo él quería que otros no sufrieran por caer en pecados como él cayó. También queremos, hermanos, así que se levanten, se restauren y puedan ser bendición para la iglesia, aún más de lo que fueron antes. Dios, que tú obres en nuestros corazones y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.